Reciban saludos y bendiciones de mi parte, Gilberto Niño, del Templo del Tabernáculo de Houston, Texas. Permitir presentar ante ustedes la clase de la escuela dominical para el día 20 de diciembre. Pero antes de eso, quisiera que hiciéramos una oración. Padre nuestro, estamos delante de ti, presentándonos para adorar tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres merecedor de ella. Te damos las gracias por las bendiciones que tú nos has dado hasta el día de hoy. Nos has conservado con vida, con salud. A pesar de todas las situaciones adversas que hay en el mundo, tú has estado con nosotros. Te damos las gracias por todo eso. Gracias, Señor. Gracias. Confiamos en ti. Y ahora, en estos momentos que estamos delante de ti, queremos que tú, Señor, seas el que llegues hasta nuestros corazones, que los podamos abrir, que nos dispongamos a recibir lo que tú tienes para nosotros, y que no solamente lo recibamos, que lo pongamos por obra, y que también ayudes a aquellas personas que por alguna razón estén sintonizando esta transmisión y que no te hayan conocido, para que lleguen a conocerte. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La clase que nos corresponde el día de hoy es la encarnación. Y en ella vamos a ver qué es lo que significa la encarnación. Y sobre todo, qué significa para nosotros la encarnación. ¿A qué nos lleva esa encarnación? De acuerdo al diccionario, la encarnación es algo que supone la adopción de una forma corporal o física, pero lo que más nos interesa a nosotros es desde nuestro concepto, desde nuestro contexto, del contexto de nosotros, del cristianismo. La encarnación es esa transformación tan hermosa que llevó adelante Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a encarnarse en nuestro mundo, vino a hacerse hombre para darnos el perdón de los pecados y para darnos la vida eterna. Todo esto fue profetizado por Isaías desde 700 años antes de que todo esto ocurriera. Y nosotros lo vemos en el libro de Isaías 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es que habitará, y dice, habitará entre su pueblo por 33 años. Y eso fue lo que sucedió. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se da cuenta, hermanos, desde Isaías, desde 700 años antes de que él viniera, desde que el Señor se encarnara en este mundo, ya estaba profetizado. Él era el que iba a venir a este mundo y iba a ser llamado todo esto: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Él es el que vino a nuestras vidas a salvarnos. La verdad central de esta clase es la siguiente: el propósito de Dios en la encarnación
fue revelarse a través de Cristo. Y eso fue precisamente el propósito que Dios tuvo. Dios tuvo que mandar al Señor a revelarse ante nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Estábamos perdidos ya, pero el Señor, dentro de su gran misericordia, envió a su único Hijo a sufrir por todos nuestros pecados. Ahora, también podemos ver esto. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del hombre. Ese Hijo de Dios, ese Hijo del Ser Supremo, que estaba en la gloria, ahí con su Padre. Se hizo hombre solamente para que nosotros tuviéramos el perdón y para que la humanidad lo conociéramos y nos condujera a Él mismo hacia la salvación y la vida eterna. Por eso es que Él vino a nuestras vidas. Por eso es que Él vino aquí, se encarnó para darnos todo eso. El versículo clave para esta clase está en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y así fue como sucedió. Él vino y se hizo carne como nosotros, y estuvo como nosotros aquí, se hizo humano para sufrir por nosotros y darnos la salvación. En el transcurso de la clase vamos a tratar de explicar qué es la encarnación y por qué es importante. Nos vamos a regocijar en todas las bendiciones que recibimos porque Jesucristo vino al mundo y nos motivaremos a compartir las buenas nuevas de que Jesús nació para ser el Salvador. ¿Se da cuenta usted? Eso lo tenemos que aprender, tenemos que entender muy bien que la encarnación es muy importante porque con ella nosotros recibimos a Jesucristo en este mundo para nuestra salvación. Y además, no solamente eso, después de esta clase va a haber una motivación tan grande en nuestras vidas que vamos a quererla compartir con todos los demás. Ahora, hay diferentes temas que vamos a estar viendo durante esta clase. Diferentes temas que vamos a estar desglosando. Y ellos son que en el principio era Jesús. Otro de ellos, Jesús es creador de todas las cosas. Uno más, Juan dio testimonio de Jesús. Jesús vino al mundo y Jesús habitó entre nosotros. Y además, Jesús trajo la gracia entre nosotros. Todos estos son los temas que vamos a estar viendo durante esta clase. Empezando, en el principio era Jesús. ¿Y quién era Jesús? Ese verbo que se hizo carne. El verbo hecho carne, ese es Jesús. Lo podemos ver nosotros en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Se da cuenta usted? Jesús no es nada más lo que vino a hacer, a encarnarse en nuestras vidas. Él era ya desde un principio. Él fue el verbo hecho carne, porque en el principio Él era y estaba con Dios desde el principio. O sea que Él siempre ha existido. Desde el principio ha sido Jesús. Ahora, Jesús no comenzó cuando vino al mundo. No. La obra de Jesús no fue en ese momento. Él ya era y es eternamente existente. Él fue desde el inicio, porque Él estuvo con el Padre en la creación.
pero solamente que Él vino, se hizo hombre, se encarnó para venir a la tierra, para redimir a la humanidad. Y seguirá siendo, Él va a ser siempre y seguirá siendo siempre con el Padre al final de los tiempos. O sea que mire, desde un principio estuvo Jesús en la creación y va a estar hasta el final, siempre, Él es siempre existente. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12, 13 y 16. El versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se ustedes cuenta? En la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Cuando Él venga, Él nos va a traer ese galardón y nos va a recompensar a cada uno de esos. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Él mismo lo dice, Él ha enviado ese ángel para darnos testimonio de todas las cosas en todas las iglesias. El Evangelio de Juan fue escrito para abordar las enseñanzas incorrectas sobre quién es Jesús y por qué vino al mundo. Y además lo describe como el verbo o la palabra. Juan hace una descripción completa, una descripción muy exacta acerca de lo que Él es. Lo describe como el verbo o la palabra. Y nosotros, al aceptar quién es Jesús, que es la base del mensaje, nos libera del pecado para recibir la vida eterna. ¿Sí? Si nosotros aceptamos a Jesús, quiere decir que estamos aceptando que Él es nuestro Salvador, que Él vino a nosotros para liberarnos del pecado y para darnos esa vida eterna. Y uno de los errores de las iglesias en los tiempos de Juan era la negación de que Jesús es Dios y siempre será. Eso es lo que Juan en su escrito, en su evangelio, intentó hacer. Intentó quitarle a la iglesia esa mala impresión, esa negación acerca de que Jesús no es Dios. Y siempre será. Pero eso es realmente, Jesús es Dios y siempre va a ser y será. Jesús es el medio que Dios usó para revelarse y comunicar su mensaje y voluntad. Dios tuvo que enviar a su Hijo a encarnarse para poderse revelar ante nosotros y poder comunicar Él su mensaje y voluntad. Él lo pudo haber hecho de otra manera. Simplemente Él nomás lo pudo poner en nuestras mentes y se acabó. Pero no fue así. Él tuvo que sacrificar a su Hijo para que nosotros pudiéramos entender ese mensaje y lo que es la voluntad de Él. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, podemos ver: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese usted, antes el Señor nos hablaba por medio de profetas, o les hablaba a las personas por los profetas. Pero el Señor quiso hacerlo directamente, así es que mandó a su mayor mensajero, mandó a lo que era lo más preciado para Él, su Hijo, para que Él mismo viniera a comunicarnos ese mensaje que Él tenía para nosotros, que Él viniera a salvarnos de la vida pecaminosa en la que estábamos.
También podemos ver que el Hijo de Dios es uno con el Padre, por eso es que revela su naturaleza por medio de sus acciones y sus palabras. Es uno solo. El Padre y el Hijo es uno solo. Por eso es que todo lo que Jesús vino aquí a este mundo a revelarnos fue directamente del Padre. Era el Padre mismo el que estaba con nosotros. Entonces, el Señor revela su autoridad. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que sucede aún en nuestras vidas. Si nosotros damos mal ejemplo como padres a nuestros hijos, eso es lo que ellos van a tratar de imitar también. Así el Señor. Desde allí podemos ver nosotros cómo el Hijo hace las cosas que el Padre le enseña, imita al Padre. Y como sabemos bien y como hemos dicho, es una sola cosa, es la unidad con el Padre. Y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 11 al 19. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha enviado a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo esto que el Señor les estaba diciendo, aún los discípulos, aún a los discípulos, ellos todavía le preguntaban acerca del Padre. Les decía que le mostraran al Padre, pero realmente Él era el mismo Padre en Él, porque Él estaba, el Padre estaba en Él, porque todas las cosas que hacía estaban apoyadas por el Padre, son las cosas que el Padre puede hacer. Entonces, Jesús no es un Dios y no es como Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Simplemente por eso. Jesús no es un Dios. Y no es un Dios así nada más. No es como algunas gentes dicen Diosito. No. No es un Diosito. No es como Dios. Porque Jesús es Dios. El siguiente punto que vamos a tomar es que Jesús es creador de todas las cosas. Y eso es Jesús para nosotros, el creador de todas las cosas. Según Juan, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Nada puede prevalecer contra de Él. No es parte de la creación de Dios. Jesús no fue creado. No es parte de la creación. Jesús hizo la creación porque Él es completamente Dios. No tiene principio ni tiene fin porque Él estuvo envuelto en la creación. Él no fue creado. No es un Dios creado por nadie. Él ya es Dios. Él ya es completamente Dios porque Él estuvo desde la creación, como ya lo dije en un momento atrás. Él estuvo en la creación y va a estar hasta el fin de los tiempos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
¿Se da cuenta usted? El Señor, Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué dijo hagamos? Porque ahí estaban ellos, ahí estaba el Señor, ahí estaba Jesús también con él. Por eso es que dice, hagamos, no dice voy a hacer, no, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Jesús es eterno, es creador de todas las cosas, es lo que es el Señor Jesús para nosotros. Él es eterno y creador de todas las cosas. Juan 1:3 nos lo vuelve a recalcar. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vimos que desde Génesis, desde el principio, Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Porque Él es Dios, Él es el creador. Él es creador, desde un principio ha estado. Entonces, como creador, Jesús es la fuente de vida, es todo para nosotros, esa fuente de vida que vino a traer eso para nosotros. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es lo que es para nosotros, es lo que ha sido para nosotros desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Salvador. Es nuestra vida y nos da luz a todos nosotros. Y no solamente la vida biológica como las plantas, los animales, el ser humano, sino la vida espiritual y eterna. Y eso es lo que más nos conviene a nosotros. Eso es lo que más debemos de cuidar, nuestra vida espiritual, porque si no, no vamos a tener esa vida eterna que el Señor promete, esa vida eterna que vamos a vivir allá con Él, esa vida eterna que vamos a tener cuando estemos junto de Él. Y no habrá ningún sufrimiento para nosotros. Como el canto lo dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Él es fuente de luz. Juan 1:4-5 dice así: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que podemos ver que la luz del conocimiento de Dios brilla en la oscuridad de nuestra condición humana. Eso es lo que sucede. El Señor trajo luz a nuestras vidas. Estábamos en la oscuridad nosotros. Vino Él a nuestra vida a traernos luz. Y la oscuridad nunca podrá extinguir su resplandor. Esa oscuridad que viene a nuestras vidas algunas veces no va a poder extinguir, no podrá extinguir el resplandor de Él. No podrá terminar, no podrá acabar, porque la luz, el resplandor que tiene Él, resplandece con toda su magnitud y termina con esa oscuridad. ¿Y cómo es que nosotros podemos asegurar que Jesús es la luz del mundo? Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí otra vez, Juan vuelve a recalcar lo que Jesús les dijo. Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si lo seguimos a Él, nosotros no vamos a andar en tinieblas y vamos a tener la luz de la vida. Siguiente punto. Juan dio testimonio de Jesús. Sí, Juan es lo que estaba haciendo. Es lo que estaba haciendo, dando testimonio de lo que Jesús era en la vida de los demás. Y en la vida de Él, precisamente. Juan 1, versículos 6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí estamos hablando de otro Juan, de Juan el Bautista. Él fue enviado de Dios para dar testimonio de lo que iba a ser la luz y que creyésemos en él. Porque no era él la luz, sino fue enviado para dar testimonio de la luz. Fíjese usted nada más, la misión de Juan el Bautista fue guiar a las personas a Jesús. Y en el momento señalado dio testimonio de la luz. Juan 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ya lo dijimos anteriormente y lo volvemos a recalcar. Él vino. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz y que todos creyésemos en él. Pero él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de esa luz. Ahora, el apóstol Juan sigue declarando que Jesús es Dios. Jesús es el verbo hecho carne y Jesús es la luz del mundo. Y es lo que nosotros debemos de declarar siempre, que Jesús es Dios, es el verbo hecho carne y es la luz del mundo. Es la declaración que siempre debemos de tener en nuestras bocas. Tenemos nosotros que la historia de Jesús no comienza desde cuando él nació, comienza desde antes de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque empieza con el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. ¿Y por qué fue milagroso? Porque Juan el Bautista fue único hijo. Sus padres ya eran mayores de edad y su madre era estéril. Dios llamó a Juan a ser el precursor del Mesías. Y hay las declaraciones de Juan el Bautista. Juan el Bautista negó ser el Mesías. Juan el Bautista proclamó que vendría el ungido. Se proclamó como la voz en el desierto. El que preparaba el camino para el Mesías, el camino para aquel que iba a venir a salvar al mundo. Proclamó que Jesús es el Hijo de Dios. Y también proclamó que él no era la luz, que Juan el Bautista no era la luz. Ahora quisiera que nos hiciéramos una pregunta, y una pregunta que nos quedara en nuestras mentes. ¿Cómo pudiéramos ayudar nosotros a guiar a otros hacia Jesús? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Pensemos en maneras en las que pudiéramos ayudar para que esa gente que no lo conoce llegue a conocerlo. El siguiente punto es, Jesús vino al mundo. Sí, Jesús vino al mundo. Eso es el mayor acontecimiento en nuestras vidas. Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí podemos ver nosotros esta declaración tan hermosa. Él vino a este mundo, pero algunos no le recibieron, pero Él nos dio la oportunidad a nosotros que le hemos recibido de poder ser llamados hijos de Dios. Que no somos engendrados de sangre ni de voluntad, sino
de Dios, del mismo Dios somos nosotros engendrados. El pecado entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Desde aquel momento el pecado ya entró. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron. La reconciliación solo podría venir por medio del sacrificio perfecto y sin pecado de Jesús. En la antigüedad, ¿se acuerdan ustedes que la gente iba y presentaba sacrificios ante el altar? Pero tenía que ir continuamente. Necesitábamos nosotros ese sacrificio perfecto y sin pecado de Jesús. Ahora, lo trágico es que su propio pueblo, a pesar de haber oído acerca de las promesas y profecías, no lo reconocieron como el Mesías. Su propio pueblo no lo hizo así. Juan presenta en su evangelio a muchos que pusieron su fe en Jesús. Sí, él lo presenta allí. Juan presenta a todos estos que creyeron, bueno, a algunos de los que creyeron y pusieron su fe en Jesús. Vemos a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Vemos a el hombre ciego que fue sanado en el capítulo 9 y a Marta y María en el capítulo 11. Todos sus discípulos, excepto Judas, todos ellos, todos estos, son una muestra de los cuales pusieron su fe en Jesús. Pusieron su fe completamente en Jesús. Así como nosotros estamos poniendo nuestra fe en Jesús, nuestra fe en que Él es nuestro Salvador y nos va a llevar a la vida eterna. Eso es, nosotros tenemos fe en Jesús. Ahora, en lo contrario, en contraste a todo esto, los líderes judíos, todos esos líderes judíos consideraban a Jesús una amenaza. ¿Y por qué? Porque ellos consideraban a Jesús como algo que les iba a venir a quitar todos los negocios que ellos tenían. Y la influencia de ellos y la corrupción de la naturaleza humana indujeron a muchos judíos a rechazar a Jesús como su Mesías prometido. Eso fue lo que les sucedió a ellos. Ellos, por toda esa influencia que tuvieron y la corrupción de la misma naturaleza humana que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, indujeron a muchos a rechazarlo como su Mesías prometido. Y eso es lo mismo que nos sucede a nosotros. Cuando alguien ha venido a nosotros a presentarnos a Jesús, nuestra corrupción humana, no lo queríamos aceptar cuando vinieron y nos lo presentaron. Necesitaba venir. El Espíritu Santo necesitó venir a nuestras vidas para redarguirnos de pecado y poder aceptarlo. Olvidarnos de esa naturaleza humana, de esa corrupción que tenemos como naturaleza humana para poder nosotros llegar a los pies de Jesús. Ahora, esa salvación de que tanto hablamos no es el resultado de lo que podamos ofrecer. Se trata de creer como una decisión y seguir a Cristo. Y creer es un compromiso activo. Es un proceso, mire, esa salvación no es el resultado de todo aquello que se nos ha ofrecido, sino que se trata de creer y seguir creyendo y tener la convicción de que vamos a seguir a Cristo y tener un compromiso siempre activo con eso. Es nacer de nuevo. Ese es el resultado de la acción salvadora y redentora que la proporciona solamente Dios. Eso es la salvación. Primero la salvación y después nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo para una salvación completa, porque ese es el resultado de la acción que hizo Jesús, la acción salvadora y redentora que fue proporcionada por Dios por mandando a su Hijo Jesús a encarnarse.
Aquí hay otra pregunta. Busque usted. Busquemos. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente rechaza a Jesús? Busquemos esas razones. Busquemos esas razones para poder nosotros presentar el Evangelio. Para poderlo presentar de alguna manera. ¿Cuáles son esas razones para poder nosotros refutarlas y presentar de una mejor manera el Evangelio? Ahora, Jesús habitó entre nosotros. Este es otro punto. Jesús habitó entre nosotros. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó, vino aquí, se encarnó, para que nosotros pudiéramos ver la gloria del Padre en él. Jesús. Podemos ver que nosotros que Jesús estando en la gloria, allá con el Padre, él no teniendo que hacer absolutamente nada aquí en esta tierra, vino a sufrir, y vino a sufrir voluntariamente y a morir una muerte horrible, una muerte que en ese tiempo y que aún en este momento, si nosotros nos pudiéramos a pensar cómo fue la muerte de Cristo, de veras que yo en ocasiones que me pongo a meditar acerca de ello, hasta me pongo a llorar. Cómo es que el Señor, siendo Dios, siendo Jesús, vino Él a morir de esa manera tan espeluznante. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por el amor que tiene Él por nosotros y para lograr esa reconciliación del ser humano y el Dios Todopoderoso, para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. Para eso es que Él vino a hacer eso. Pero qué muerte tan horrible, todo por nosotros. Entonces, podemos ver nosotros que la encarnación es una expresión de amor, misericordia y compasión. Él se vino a encarnar por el amor que nos tuvo a nosotros, por esa misericordia tan grande y la compasión que Él tuvo por nosotros. Todo esto tuvo Dios por nosotros, que nos habíamos perdido ya, irremediablemente ya estábamos perdidos en el pecado, pero Dios mandó todo eso mostrando su amor, su misericordia y su compasión. La encarnación. Volvemos a ver que la encarnación es que Jesús vino al mundo para que no pereciéramos en el pecado y recibiéramos vida plena y eterna. Para eso vino Jesús al mundo, para que no pereciéramos, para que no estuviéramos muertos en pecado, pero en cambio tuviéramos esa vida eterna, plena, llena de plenitudes, llena de bendiciones. Juan 3:16. Este es un versículo muy conocido, que casi se puede decir que todo mundo lo conocemos y que todo el mundo cristiano y posiblemente algunos que todavía no han conocido al Señor lo conocen porque se los han mencionado mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque aquí dice, para todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree en este momento, no el que crea, no el que vaya a creer en Él, no, en este momento crees tú, tu amigo, en Él, vas a poder tener la vida eterna, no te vas a perder. Porque de esa manera fue que Dios amó al mundo, mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree en este momento pueda recibir esa vida eterna.
Mire, y aunque Él manifestó su gloria, como lo podemos ver en Juan 2:11, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Él manifestó su gloria, pero Él la puso a un lado para venir a morar a este mundo. Esa gloria que Él tenía allá con el Señor, con Dios, con su Padre, Él la hizo a un lado y vino a morar. Aquí podemos ver alguna otra cosa también. Él mostró aquí una obediencia completa. Esa obediencia que nosotros también tenemos que tener para con Dios. Esa misma obediencia que Jesús tuvo cuando su Padre lo envió a este mundo, a encarnarse. Él pudo muy bien haber dicho no, pero Él fue obediente. Y toda esa gloria que Él tenía, Él la hizo a un lado para venir a encarnarse a este mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Quien, siendo en forma de Dios, como le digo, Él era Dios. Él es Dios más bien. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a morar a este mundo. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor Dios que envió a su Hijo a encarnarse. Y ese Hijo que no estimó ser igualito a su Padre, no se quedó allí en su gloria, sino que se quitó todo y vino y tomó esa forma, la forma de nosotros, para que estando en esa manera, humillarse a tal forma que hasta esa humillación lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte en esa cruz. Entonces Jesús vino a morar este mundo. ¿Cómo vino a morar? Como un siervo humilde y fue obediente a la voluntad de Dios. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Él vino a este mundo como un siervo fiel, como les dije yo anteriormente, obediente a lo que el Señor le dio, a lo que su Padre, a que nuestro Padre Dios le ordenó. Y Él abrió el camino para que naciéramos de nuevo como hijos de Dios por la fe. Estábamos nosotros perdidos, pero Él vino, nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos seguirlo a Él y entrar a ese camino de verdad, a ese camino para nacer de nuevos como hijos de Dios por la fe. Entonces, a través de Jesús, fíjese, solamente a través de Jesús es que nosotros recibimos el favor inmerecido y el conocimiento de Dios, a través de Él. Solamente a través de Él es que podemos recibir nosotros todo eso de parte de Dios. Y es algo que le debemos nosotros de presentar ante el mundo. Solamente a través de Jesús. No hay otro camino, solamente Jesús es el único camino. Porque Él también lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siguiendo adelante. Jesús trajo la gracia entre nosotros. Juan 1, del 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí podemos ver nosotros, mire que antes, en la antigüedad, Dios se presentó ante Moisés y le dio instrucciones y la ley
se la dio a Moisés. Pero nosotros recibimos la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él es que nosotros podemos ver directamente esa gracia y la verdad que Dios tuvo para con nosotros. Entonces podemos nosotros saber que solamente a través de Cristo podemos tener paz para con Dios. Solamente a través de Él es que podemos tener nosotros esa paz. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8. Y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Todo esto lo hemos recibido del Señor. Pero ¿cómo lo hemos recibido? A través de Cristo. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos llegar a Dios y obtener esa paz que solamente Él nos puede dar. Obtener esa paz en nuestras vidas. Entonces, solamente por medio de la gracia del Señor Jesucristo, solamente por medio de la gracia de Él es que somos salvos, no de otra manera. No podemos salvarnos de cualquier otra cosa. Simplemente la gracia de Dios que fue enviada por medio de Jesucristo es que nosotros somos salvos. Juan 1:16. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso es lo que nosotros tenemos. De la plenitud de Él es que nosotros agarramos y tenemos esa gracia en nuestras vidas. Jesús está lleno de gracia y de verdad y nosotros la recibimos por medio de Él. Eso es lo que Él tiene para nosotros, gracia y verdad, y la hemos recibido por medio de Él. Entonces todas las bendiciones que recibimos por la gracia nos llevan a más bendiciones. ¿Se fija? Bendiciones. Tenemos bendiciones. Tenemos más y más y más bendiciones. Todo por medio de Jesús, que está lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Sí, eso es lo que es Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso es lo que es Dios. Eso es lo que es Jesús. Más bien, perdón. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque Él es la imagen misma de Dios. La imagen misma de Dios es Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta usted todo lo que es Jesús? Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de Dios. Porque Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Él nos ha purificado de nuestros pecados por Él mismo. Por eso es que al aceptarlo nosotros nos purificamos. Nos purificamos y tenemos que mantenernos en esa purificación. Debemos de mantenernos allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo todos sus preceptos, siguiendo todos los ordenamientos de Él. Ahora, Moisés reveló lo que se le había mostrado. A Moisés se le reveló algo, pero aquí hay una cosa. Jesús reveló lo que Él conoce porque Él era la misma esencia de esas cosas. Él era todo. A Moisés se le fue revelado. A Moisés se le reveló y Él fue el transmisor. Él fue el que transmitió esas verdades. Pero Jesús mismo conoce todas las cosas. Por eso es que la reveló por medio de Él mismo.
Hay una pregunta, también hay otra cosa que tenemos que preguntarnos siempre. Y podemos preguntarle a los demás también. ¿Podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras? ¿Y qué es lo que es sorprendente de esa gracia? Tenemos que preguntarnos y preguntarles a los demás. ¿Crees tú que te vas a salvar por lo que tú haces? Mire, hay personas que creen que porque regalan mucho y son muy buenos con los demás, regalan mucho, hacen muchas donaciones, pero no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. No lo han declarado con su boca que Él es el Salvador, que por medio de Él es el que nosotros tenemos todas las cosas. Esa gente que regala mucho tiene otro nombre. Ese nombre es filántropo. Esas personas son las que ayudan a la gente. Ayudan a la gente, pero no han aceptado. Tienen esa bondad, sí, sí, son bondadosos, pero no se van a salvar por todo eso, esas obras que están haciendo. Porque debe de preguntarse, ¿qué es lo sorprendente de esa gracia? Lo sorprendente de la gracia de Dios es que simplemente con aceptar a Jesucristo y seguir todos sus preceptos, estar en sus caminos, es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Entonces, durante el transcurso de esta clase hemos explicado qué es lo que es la encarnación y por qué es importante. Nos hemos regocijado con todas estas bendiciones que recibimos por medio de Jesucristo, que vino al mundo. Y además, yo creo que sí nos hemos motivado para compartir las buenas nuevas de que Jesús nació para ser el Salvador. Nadie más nos puede salvar más que Jesús. Con esto creo que vamos a dar por concluida la clase de la escuela dominical. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Señor, te damos por esta clase que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que es la encarnación. ¿Por qué sucedió esta encarnación y para qué? ¿Por qué y para qué? Para que nosotros podamos recibir a Jesús. Jesucristo vino a encarnarse a este mundo para que nosotros podamos ser salvos. Gracias por esa encarnación, Señor. Gracias por ella. Gracias porque tú, Señor, lo enviaste. Gracias por esa obediencia de Jesús. Hemos aprendido en esta clase que por tu gran misericordia es que tú hiciste todo eso por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Amén. Quisiera terminar esta transmisión sin hacer una invitación. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es para ti, amigo, que no por casualidad escuchaste esta transmisión. Para ti, amigo, que no has conocido a Jesús, es esta invitación. Te quiero invitar a que tú confieses con tu boca que Jesús es tu Salvador. Haz esta oración conmigo. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Gracias porque en estos momentos estoy reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Acéptame como tu hijo, porque estoy reconociéndote a ti como
mi único y suficiente Salvador. Acepto a Jesús como mi Salvador y como a ti como Señor, a ti como mi Señor y Salvador. Amén. Ahora sí, hermano, tienes que gozarte en el Señor, porque realmente el Señor, al aceptarlo tú como su Salvador, ya perteneces a esta familia, a la familia de Dios. Amén.